Buenas tardes, buenas noches, amigos del Fogón de Los Ángeles, panelistas también, ¿ah? Máximo, Bruno, eh, no sé si Ricardo acaba de entrar, Carlos. Así que hoy, y estamos en abril 3 del 2026. Les doy la bienvenida a todos los participantes. Bienvenidos a este encuentro en el que exploramos temas de política, sociedad, cultura y literatura de América Latina, Canadá y Estados Unidos también, por supuesto. Este es un encuentro que es patrocinado por Hispanic LA, la revista online de opinión, ¿ah? Y hoy con Mariano Sarabia, que es el coordinador de política, y conmigo, y quien les habla, conectamos con el Perú y Argentina, en donde vamos a charlar con Alonso Ramos y con Julio Carreras. Pero sin más, le paso el micrófono a Mariano, que se encarga de la sección de política y sociedad. Adelante, Mariano. Gracias, Néstor. Bueno, si se escucha mal, me decís y apago el video. Pero bienvenida y bienvenidos a todos. Hay gente conectada desde Estados Unidos hasta la Argentina, de distintos países. Le cuento a Alonso Ramos, nuestro invitado, que tenemos panelistas de México, de El Salvador, de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina. Y bueno, les presento entonces a Alonso Ramos, que es un gran periodista de investigación, un amigo de muchos años, muy prestigioso en Lima, Perú. Él trabaja en ATV, que es un canal de televisión. Eh, Ha trabajado, bueno, con distintos medios escritos y televisivos principalmente. Bueno, queríamos hablar con él porque hay elecciones en el Perú el próximo domingo, o sea, pasado mañana no, el otro, el 12 de abril va a haber elecciones y seguramente va a haber una segunda vuelta el 7 de junio. Eh, la verdad que va a ser muy importante que nos ilustre Alonso porque de lejos es difícil de entender cómo pueden haber 35 candidatos, eran 36 candidatos presidenciales, uno murió en plena campaña, quedan 35 candidatos, una escena política muy, muy fragmentada. No, nadie tiene más de 10 puntos de intención de voto. Hoy estaba viendo un posteo de Alonso Ramos en el cual él mencionaba que Keiko Fujimori, la hija del dictador, tiene 10% de intención de voto. López Aliaga, un candidato de derecha, de una derecha neoliberal, pero con algunos tintes a lo Milei, tiene el 9%, no sé si eso está bajando un poco. Carlos Álvarez, un candidato también de derecha, un cómico, tiene el 7%, no sé si eso está subiendo. Y después hay algunos candidatos de izquierda que son Roberto Sánchez con el 7, López Chau con el 7, Jorge Nieto con el 5, más o menos. Es lo que decía Alonso Ramos en su posteo. Esta semana hubo dos debates presidenciales, como son tantos, no se podía hacer uno solo, así que en 2 días consecutivos hubo debates. Creo que la gran mayoría desaprovecharon la oportunidad. Alonso también puso, y ya voy a la pregunta, Alonso, vos pusiste algo que había dicho Keiko Fujimori en el sentido de que la mayoría de los peruanos quieren que vaya ella y López Aliaga, el otro candidato de la derecha, a la segunda vuelta. ¿Por qué habrá puesto eso? Y la otra pregunta, para que después te pregunten los panelistas y los participantes de la reunión, la otra pregunta es, ¿qué está pasando en el Perú con el sistema político, con el sistema de representación? Porque eh, lo que vemos es que todo está muy fragmentado, todo es muy pobre en el nivel de debate y la última pregunta es, ¿cuál es el rol de la minería ilegal, también llamada minería ancestral, que algunos peruanos dicen está ocupando el lugar del narcotráfico y del crimen organizado en algunos aspectos? Bueno, te dejo la palabra, Alonso, y ya después te siguen preguntando los participantes. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a todos también por la invitación y
gusto hablar con un público tan diverso. Hay cosas que nos unen en Latinoamérica, pero me imagino también que él se sorprenderá por lo que pasa en Perú, como ha dicho Mariano, por esta fragmentación que estamos viviendo, por la forma tan fácil que caen los presidentes. Y bueno, ante la primera pregunta sobre lo arriesgado que de las palabras de Keiko Fujimori, quien está encabezando las encuestas, tiene en el debate presidencial, en el último, en esta que hubo esta semana, cuando se abordó el tema de economía y educación, ella le dijo a López Aliaga que no quería confrontar con él, el otro candidato, digamos, de la derecha peruana, no dijo, no quiero confrontar con él porque los peruanos, la mayoría de peruanos, quieren que los dos vayamos a segunda vuelta, pero es, digamos, una afirmación muy arriesgada, porque los dos en las encuestas suman 20%, y, y el 20% no es la mayoría en el Perú. Y López Aliaga, hay una tendencia de que está cayendo, está teniendo una actuación, una campaña un poco errática. Las últimas noticias de su campaña que se dan de él es que está teniendo enfrentamientos con el público, está siendo agredido, lo cual es condenable, le están lanzando cosas, eso no es aceptable tampoco. Y es una campaña en ese sentido reñida y apretada, pero como lo dice Mariano, no por la fuerza de política de los candidatos, sino por las cifras mínimas que tienen, ¿no? Hay el piso del 10% que están todos los candidatos, incluso Keiko Fujimori tiene este piso del 10% cuando históricamente su padre ha tenido un piso del 20%, Alberto Fujimori, quien, dicho sea de paso, estamos asistiendo a la primera elección en Perú sin la presencia de dos personajes centrales de las últimas elecciones, que son Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. En esta campaña, eh, Keiko Fujimori está teniendo un 10% de aceptación de votos cuando su padre normalmente tenía un piso de 20%. ¿Y por qué? Porque también el fujimorista antiguo, el llamado albertista, quien seguía a Alberto Fujimori, tiene un poco de recelo y resistencia contra ella. ¿Y por qué? Porque ella no quiso indultarlo a Alberto Fujimori cuando estaba preso, se enfrentó a su hermano, es más, su hermano Kenji Fujimori casi va preso. Y bueno, también el tema de la señora Susana Iguchi, la madre de Keiko Fujimori, quien se mencionó que ha marcado distancia con su padre. Entonces, eso hace también que el Fujimorismo, que era más, era una fuerza importante en las elecciones pasadas, también esté con estas cifras pequeñas, estas cifras mínimas, y hay un público también desgastado al respecto. Y con respecto a la segunda pregunta de Mariano sobre qué está pasando en el sistema político de Perú, de que para que haya esta confrontación, lo que muchos analistas dicen es que todo esto empezó en el 2016 cuando Fuerza Popular, el partido de los fujimoristas de Keiko Fujimori, obtuvo 73 congresistas de los 130 que hay en nuestro Parlamento peruano, y con esa fuerza empezó a boicotear, a sabotear al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que era un gobierno afín a Fuerza Popular. ¿Y por qué? Porque Keiko Fujimori no aceptó la derrota del 2016, así como no aceptó la del 2021. Y eso hizo de que se rompa un pacto no escrito en Perú, de que el presidente de la República acabase su quinquenio de una manera regular, a pesar de escándalos políticos, porque se tenía asumido de que una destitución, un impeachment, tiene que ser por un hecho muy grave que atañe al presidente de la República. Pero en el Perú está una figura muy general, muy arbitraria, que es de la incapacidad moral permanente, que no que puede usarse no solamente para hechos que atañen al propio presidente de la República, sino para hechos ajenos. Por ejemplo, en el caso de Dina Boluarte, ella fue destituida porque hubo una balacera, una orquesta de cumbia un día anterior. Entonces se creó un clima de indignación por la inseguridad
y eso hizo de que se destituya a la presidenta Dina Boluarte de una manera rápida. Entonces, no hay ningún... El proceso de destitución de los presidentes es, eh, no tiene la seriedad que pueden tener en otros países de América Latina, y es por eso que el presidente de la República es fulminado fácilmente en Perú. Y eso pasa también porque estamos Ujú, haciendo un régimen parlamentarista. Estamos, el sistema político peruano antes era semipre- semipresidencialista, pero ahora ya es un régimen parlamentarista. El Congreso es el que tiene el poder. El Congreso eh, que representa, digamos, no a partidos políticos, sino también, como ha explicado Mariano, a economías informales, como es el tema de la minería ilegal, que también ha penetrado en los partidos políticos de manera abierta. Incluso el actual presidente de la República, el presidente interino José María Balcázar, que también es congresista, ha recibido a grupos considerados afines a la minería informal, a la minería ilegal, y el candidato Roberto Sánchez, quien reivindica la figura de Pedro Castillo, el expresidente que está preso, el expresidente preso, también tiene conexiones con la minería informal. Entonces, en la política peruana lo que está pasando es que los grupos de poder, como históricamente, los grupos de poder, como uno puede pensar históricamente que se trata de transnacionales, grandes monopolios, ahora están siendo representados también por estas economías informales que son fuertes en nuestro país, porque Perú prácticamente, básicamente subsiste o sobrevive por la economía informal. La mayoría de peruanos viven en la informalidad, y es por eso ujú, también sí. que estos grupos informales están surgiendo, y de una manera ya abierta y fuerte. A- Y por Alonso, eso, sí, sí, Mariano. Alonso, Bruno Lima Rocha, desde el Brasil, te quiere hacer una pregunta. Adelante, Bruno, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, compañero. Quería, antes que nada, comentar, yo entrevisté para dos radios al doctor Wilfredo Robles, abogado de Pedro Castillo, uno de los abogados. Y quería hacerte, digo, preguntas cortas, ¿no? Primero, la situación de Perú Libre como fuerza política y si se sigue con algún grado de legitimidad, porque yo entiendo que venía de SUTEPA, una base sindical bastante dura desde los 70, una de las bases sindicales que no adhirió, por ejemplo, al gobierno Velasco, una cosa interesante, ¿no? La otra es, ¿qué representa en el diseño económico peruano, por ejemplo, la figura del marido de Keiko Fujimori, que es un lavador de guita? O por lo menos así presentado, el gringo ese que es estadounidense es conocido como lavador de guita, ¿no? Y por fin, ahí es pura curiosidad. Yo las veces que estuve en Perú acompañé un poco, digo, incluso por notas periodísticas, que todavía está el fantasma senderista por el Movadero. Ok, de las tres consultas, muchas gracias. Hay los Gracias Tupac por, Amaristas. Son tres gracias por, preguntas. Muchas gracias. gracias, gracias. Con respecto a Perú Libre tiene, en las encuestas actualmente tiene una situación favorable, está en el rubro otros, ¿no? Que tienen menos de 1%. El candidato presidencial de Perú Libre es Vladimir Cerrón, quien está prófugo de la justicia. Él está pedido por la justicia por una irregularidad en una obra cuando fue gobernador regional de Junín, ¿no? Una región en Perú, del centro del Perú, y no tiene una representatividad. Además, Perú Libre ha sido aliado, digamos, de estos partidos considerados del pacto, ¿no? Del pacto de poder. Y la evidencia está en que Perú Libre, un representante de Perú Libre, el hermano de Vladimir Cerrón, quien es el candidato presidencial, forma parte de la mesa directiva del Congreso junto con Fuerza Popular, Avanza País, y también con otra fuerza de la derecha.
Entonces, por eso que Perú Libre, su legitimidad social ha disminuido considerablemente por estos factores. No tiene una fuerza, y eso se nota también en la aceptación que está teniendo la candidatura presidencial de Vladimir Cerrón. Con respecto a la segunda pregunta de Mark Vito, bueno, él estuvo investigado en este caso que se le siguió a Keiko Fujimori y a otros dirigentes de su partido, Fuerza Popular, el llamado caso Cócteles, donde se investigó por recibir financiamiento de, de la empresa brasileña Odebrecht en el marco de este escándalo de corrupción llamado Lavallato. Él fue, digamos, investigado también en su calidad de agente inmobiliario, porque él decía que tenía una empresa inmobiliaria dedicada a las bienes raíces, y en la investigación se detectó de que no tenía clientes, sus clientes eran siempre conectados a Fuerza Popular, pero lo que se vendió como un empresario próspero, porque así el timorismo lo vendía así a él como un empresario próspero, se cayó, porque cuando digamos, empezó la investigación del caso Lavallato, incluso cuando ya se cerró esta investigación, porque el Tribunal Constitucional peruano cerró la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori, lo que, lo que ha sucedido con Mar Vito, su ex esposo de la candidata presidencial de Fuerza Popular, es que se ha dedicado más a la farándula, ahorita está en un programa de farándula, como una suerte de reality, y ya no está siguiendo sus negocios como agente inmobiliario a las bienes raíces y no se ha mostrado para nada próspero. Entonces hay ahí una contradicción y es por eso de que es visto Marvito como, ahorita es visto como un personaje pintoresco del, de la política y de la farándula peruana, porque él mismo se ha encargado de vender esa imagen de él. Y con respecto al Movadef, pues ya no suena ni truena en esta campaña. En anteriores campañas ya ha tenido alguna presencia, se ha vinculado a algunos candidatos, a algunos partidos, incluso a Pedro Castillo, pero en esta campaña sí ya no, Movadef prácticamente es un movimiento inexistente en estos momentos. No, ya no resultaría tampoco esta asociar a un candidato con el Movadef, porque ya la gente no se compra fácilmente el, digamos, la relación con Sendero Luminoso, si es que no está aprobado, y me decía, que se lo diga así de manera tan ligera, la gente ya no se compra eso, incluso se puede llegar a victimizar al candidato que es asociado de manera ligera con Sendero o con el Movadef. Y es por eso que ya en estos tiempos no se está utilizando esa figura del Movadef. Ahorita no tiene ningún peso, no suena ni truena en la campaña presidencial peruana. Gracias, Alonso. Ahora le doy la palabra a Néstor Fantini, que está en Los Ángeles, California, pero antes quería también darle la bienvenida a Pedro Beltrán, que es un amigo peruano, trabajó mucho tiempo en el consulado del Perú en Córdoba, y amigo de Alonso también. Si quieres, Piero, después en el chat pide la palabra para preguntar o para opinar. Adelante, Néstor Fantini, por favor. Gracias, María. No. Eh, Alonso, estamos a solamente 9 días de las elecciones generales, ¿ah? Porque no son solamente presidenciales. Y hay aproximadamente, de acuerdo a algunas encuestas, más de un tercio del electorado que todavía no se ha definido. Eso es algo típico en los procesos electorales peruanos, que tan cercano a la elección, o sea, todavía no haya opinión. Y mi segunda pregunta, si podés contestar, es típicamente en una elección la cuestión económica es una prioridad para el electorado. ¿Estamos en esa situación aquí en el Perú? Porque por lo que veo aparentemente no lo es. Muchas gracias, Néstor. Con respecto a tu primera consulta, los indecisos en las elecciones peruanas sí bordean el
Ahorita han estado en enero en 30%, ahorita están en un 20% según las encuestas. Normalmente bordean el 10-15%. ¿Y por qué? Porque la gente define su voto a última hora. Más, a veces hasta se dice que en Perú la gente decide en la cola. Uno cuando va a entrevistar esta semana, por ejemplo, me tocó entrevistar a la gente en la calle y los indecisos que anterior, o la gente que estaba apostando por votar en blanco viciado, ya son los menos, los que la gente dice, sí, tengo que elegir a un candidato. No lo tengo ahorita definido, pero sí quiero elegir a un candidato. La gente observa, ve y al final es lo que decide. Por eso que la cantidad de indecisos que pueden ser un número importante, al final se va diluyendo porque la gente se va encantando. A veces maneja las encuestas, ve las encuestas y en base a eso también, o en base a las tendencias, a lo que ahora también sale en redes, y espera, ¿no? Ahora, en Perú se da la particularidad de que solamente van a haber encuestas hasta este domingo y ya no se darán, no se publicarán encuestas hasta ya después de las elecciones. Hay un silencio electoral a nivel encuestas de 7 días. Ujú. ¿Y Gracias, Alonso. la prioridad Ah, del electorado, o sea, la economía es fundamental o hay otros factores? No, bueno, en lo que se ha visto en los debates y lo que se ve en los planes de gobierno, incluso en la propaganda de los partidos políticos, es que el tema de la inseguridad que azota al país es lo que marca más la agenda, la campaña electoral. No, la economía, si bien es un factor es importante, pero en lo que la gente está pidiendo, y eso se nota en las encuestas, y lo que uno palpa también, es que los candidatos apuesten a dar seguridad, porque la ola de extorsiones, las matanzas, los asesinatos a los transportistas se ha elevado, ha crecido la cifra, y es por eso que es el tema de la seguridad lo que manda y lo que marca la agenda en esta campaña. La economía siempre va a ser importante, pero lo que la gente está apostando es por la seguridad. Incluso el Jurado Nacional de Elecciones armó los dos debates y el primer debate no fue economía, sino fue seguridad y corrupción. Ya y esta semana que ha habido el tema de la economía y la educación, en el tema económico muchos de los candidatos han apostado también por hablar de la seguridad y de bajar el nivel de extorsión, que es lo que está azotando a los peruanos, a la mayoría de los peruanos. Y perdón gracias, que Alonso. Le continúe, doy la palabra. perdón que continúe con la misma pregunta, o sea, ¿y esa inseguridad está conectado con grupos organizados del narcotráfico? No, bueno, son grupos pequeños, o sea, son ya grupos, organizaciones criminales, pero dedicados a la extorsión, que están asolando los lugares donde se encuentran. No hay un grupo muy fuerte, digamos, que esté dominando este tema de la inseguridad, sino que son los pequeños grupos que se están multiplicando y están apelando a la figura de la extorsión, como se está haciendo en México, en una parte en México, como en Ecuador también, eh, y incluso hasta en Chile se ha, se ha replicado la figura, porque hay una organización criminal sí fuerte acá en Perú, que es llamado Los Pulpos, que tiene como epicentro la región La Libertad, ¿no? Que es una de las regiones que es como el epicentro de la violencia y donde también se genera la minería ilegal. Hay conexiones ahí, pero digamos las víctimas, los grandes damnificados de esta violencia son los bodegueros, los transportistas, los trabajadores, los pequeños trabajadores, los trabajadores de la calle, porque ya la situación como que se siente para mucha gente que se está desbordando. Y es por eso que es la preocupación central en esta campaña, en esta elección. Gracias, Alonso. Ahora le doy la palabra a Carlos Coban, que está en Estados Unidos también. Bueno, gracias Mariano, gracias Alonso por tu tiempo. Eh,
Esto último que dijiste me ayuda a entender por qué la gente se puede estar volcando a la derecha, que siempre ofrece, o por lo menos promete, ley, seguridad, orden, todo eso. Habiendo dicho, pese a que Mariano un poco resumió al principio, a mí no me quedó claro. ¿Nos puedes recordar cuáles son los tres candidatos más importantes, digamos, y cuál es la política económica que cada uno refleja? O sea, ¿es neoliberalismo, es ultranacionalismo de derecha, es centro, izquierda? Para tener una idea, ¿cuál de los tres o cuatro, digamos, candidatos que tienen más posibilidades? Sí, claro que sí. Bueno, la que aparece primero en las encuestas en estos momentos es Keiko Fujimori de Fuerza Popular, considera un partido de derecha, Mm. a nivel, en términos, sería derecha neoliberal o liberal. En segundo lugar está Rafael López Aliaga, que también apuesta por una economía liberal de mercado. En el tercer lugar está Carlos Álvarez, un cómico, un conocido cómico acá en nuestro país, y él también es considerado como un candidato de derecha y que apostaría por un régimen económico neoliberal, si También. así se llama. Y en el cuarto lugar sí aparece un candidato de izquierda, quien sería Roberto Sánchez, quien él sí apuesta por, digamos, él ha prometido, él ha ofrecido sacar al presidente del Banco Central de Reserva, que es una suerte de guardián de la macroeconomía peruana, Julio Velarde, quien es el funcionario más antiguo del Perú, el funcionario público más antiguo del Perú, que tiene como 25 años y sobrevive a cada gobierno. Entonces, lo que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, el candidato que reivindica a Pedro Castillo, lo que ha ofrecido es eso, y bueno, hacer una economía, darle más peso al Estado a nivel económico que al mercado. Gracias, muchas gracias. Gracias, Alonso. Vos habías puesto hoy López Chau y el Chau. López Chau es también un candidato que podríamos decir de centro izquierda, un académico, un rector de universidad, con algunas buenas intenciones, pero lo pusiste el Chau con mayúscula, como diciendo que ya perdió la oportunidad de intentar llegar a la segunda vuelta. ¿Es así? Y las tendencias en las encuestas serias que hay en el país, como son tres, cuatro empresas encuestadoras, indican eso, de que se ha detenido y que ha bajado porque no, los analistas han cuestionado su participación en el debate, se dedicó a leer, eh, no confrontó, digamos, a, a políticos que son cuestionados, que representarían a las economías informales, ilegales, que abogarían por ese pacto, ¿no?, de poder, que algunos llaman un pacto mafioso. Entonces, al evitar eso, y siendo López Chávez incluso asesorado por un asesor andorrano, Jordi Segarra, ¿no?, que también ha estado en Ajá. México apoyando al PRI en el 2017, no ha tenido una performance interesante, no ha tenido algo recordable, ha vendido, digamos, una imagen de un académico, un tecnócrata, ¿no? No, él mismo dice que no es de izquierda, es de centro izquierda, viene del mundo académico, ha sido rector de una universidad, pero Claro. sí se siente de que no está despegando, de que se ha congelado, y en estos días, ya faltando 10 10 días 9 días para las elecciones, pues es muy peligroso el congelamiento, ¿no?, para él. Claro, Porque normalmente el claro. candidato que se despega en estos días ya es imparable. Pero en este caso, el López Chau subió y de ahí bajó. Porque ni Claro, siquiera se ha claro. congelado, ha subido y ha bajado. Y es muy peligroso para... Alonso, Mari Luque desde Tras la Sierra, Córdoba, Argentina, quiere reforzar lo de la violencia. Adelante, Mari. Sí, no entendí, Alonso, ¿dónde es el epicentro de la violencia y de estos los como secuestros que decís que pasan en Perú?
¿Cuál es el epicentro? ¿Cuál es el lugar? Ok, la Libertad, la región La Libertad es donde ahí, digamos, es como el epicentro de la violencia porque también es un lugar donde está muy fuerte la minería ilegal, porque está Patás, la sierra, un distrito de la sierra donde ahí se produce oro, entonces se producen estos enfrentamientos y también han surgido organizaciones criminales. La organización criminal más fuerte en Perú se llama Los Pulpos, que surge de la región La Libertad. Y es por eso que en La Libertad, es más, los primeros casos de extorsión se dieron en La Libertad, porque ahí pegaban stickers en las casas, pegaban stickers en los colectivos, en estos carros, en los colectivos, carros colectivos, carros particulares que hacen la vez como si fueran buses paralelos a los buses, ¿no? De transporte, y pegan stickers. Entonces, todo lo que pasa en La Libertad, porque incluso en La Libertad han habido atentados con dinamita a instituciones públicas, asesinatos en la calle. Entonces, todo lo que ocurre en La Libertad primero, después viene a Lima. Por eso que La Libertad es como que el epicentro de la violencia, porque de ahí surge y de ahí viene, digamos, la extorsión, la minería ilegal, y es por eso que La Libertad es como que el termómetro, el parámetro de la seguridad o inseguridad del Perú, como se quiera llamar. Alonso, mientras alguien, no sé si Máximo desde México quiere preguntar o ahí está Néstor que está preguntando, pero te quería preguntar algo. Vemos como una pauperización del discurso político, no solo en el Perú, en Argentina está pasando también, creo que en Estados Unidos va a pasar porque el trompismo hace mella, ¿no? Hay como una decadencia cultural de las poblaciones, de los pueblos, ¿no? Más allá de lo ideológico, Alonso, en algún momento en el Perú fue candidato Vargas Llosa. Digamos, podemos estar a favor o en contra de sus ideas, pero era una delicia escucharlo hablar. Por supuesto, Fujimori con su estilo, el padre, pero Verónica Mendoza, más aquí en el tiempo, era una mujer que hablaba bastante bien. La verdad que da lástima, da pena ver el debate de esta semana, ¿no? Porque era una incongruencia al lado de la otra y ninguno podía hilvanar una frase con sujeto y predicado. Sinceramente, eso me llamó la atención. Y digo, no es solamente el Perú, en Argentina está pasando lo mismo, pero ¿cómo lo analizás vos? Bueno, hay un divorcio de la política con la literatura. Antes nuestros políticos escribían libros, eran como referentes también académicos, surgían de las universidades. Uno podía estar en contra, a favor, pero las figuras políticas de los partidos más importantes eran gente muy ilustrada, era gente veterana. Había también los políticos antes eran de formación, ¿no? Surgían de abajo, hacían como que el camino para llegar al liderazgo del partido, empezaban, digamos, en un cargo de secretario nacional, ahí iban subiendo, pero acá en los partidos políticos ya no se hace eso porque simplemente son chacras, ¿no? No son partidos, son chacras de gente que entra a la política, pero sin vocación para ser funcionario público. En Perú pasa eso. La, no, la gente se siente iluminado. Si te das cuenta, hay 35 candidatos. En este momento, antes eran 36, como tú lo has dicho, por la muerte de Napoleón Becerra, uno de los candidatos. Pero si uno sigue la trayectoria, todos ellos, muchos no han tenido cargos públicos antes. Y es por eso, porque acá se confunde mucho en Perú la vocación de servicio con la vocación de funcionario público, que también debería tener un político. Y es por eso que estamos rodeados de gente que se siente iluminada, que de un momento a otro quiere cambiar las cosas porque cree tener un don o un don sobrenatural y
no arrastra masas, hay también una, hay un poco afecto a la política de los jóvenes no creen, hay un descrédito de los partidos políticos, hay un descrédito de la política, los jóvenes que van saliendo, que hoy, por ejemplo, en Perú van a votar 2,5 millones de jóvenes por primera vez. Esos 2,5 millones de jóvenes, tal como está la situación, no creo que se enganchen con algún partido político. Es más, si dicen que votan por un candidato, no lo votan por convencimiento, votan por simpatía o porque consideran que es el menos malo. Así Claro, estamos en Perú. claro. Alonso, bueno, ya iríamos llegando al final. Las últimas dos preguntas son primero de Néstor Fantini y luego de Bruno Lima Rocha. Adelante, No, Néstor. creo que Máximo estaba antes, o sea, le cedo mi micrófono a Máximo. Adelante, Máximo. Ah, lo que capaz que levantó la mano y yo Gracias, no lo estoy viendo las manitos, por eso les pedía que en el chat. Adelante, Máximo, entonces desde México. gracias. Perdón. Una pregunta breve, Alonso, muchas gracias. Una pregunta breve es, ¿qué porcentaje de participación se estima que habrá? Y la otra es comentario y pregunta. Yo vivo en el estado de Querétaro, donde hay una cierta incidencia de producción clandestina de mercurio, y se comenta que se exporta, bueno, exporta ilegalmente, se contrabandea este mercurio, eh, impregnando rocas y enviándolo a Perú. Si se ha hablado de eso públicamente, esa es la segunda la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Máximo. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, ¿qué porcentaje de participación se estima que habrá? Normalmente el peruano va a votar, eh, no quiere pagar multa, es la realidad, el peruano va a votar, ahora hay más facilidades, digamos, el organismo electoral permite a los votantes elegir su local de votación, que puede quedar muy cerca a la casa, ¿no? Donde uno vive y el nivel ausentismo no es mucho en Perú. La gente sí va a votar, incluso los que no están obligados, como por ejemplo los mayores de 70 años, van a votar por una ya costumbre cívica. Y con respecto a la segunda consulta sobre Querétaro, del Mercurio, ahorita no tengo información. Sé, sí, vi de que de México también había era una suerte de conexión con la minería ilegal, pero en cuanto a Querétaro y eso no lo tengo ahorita muy claro. Mal haría yo en opinar al respecto. Ok. Sí, yo he Ah, leído un par de artículos del contrabando de mercurio en naves por el Pacífico hasta allá y que se transporta como piedra, se exporta como piedra. Pero claro, son un par de artículos que he leído, no tengo tampoco yo información chequeada. ujú. Muchas gracias. Gracias, Máximo, y gracias, Alonso. Bueno, ahí decía Bruno que le diéramos prioridad a Piero Beltrán, peruano, pero Néstor tenía una pregunta y después entonces Piero. O si quieren, pasamos a Piero. ¿Estás, Néstor? Piero, ¿querés participar? Adelante. Tampoco, ustedes me escuchan, ¿no? Alonso, ¿me Sí, sí, escuchás? sí, te escuchamos, te escuchamos. Entonces, si Ah, Piero no está, mi pregunta era si algún candidato ha expresado su posición respecto al ataque de Estados Unidos a Irán. Eh, Hola. Sí. Adelante, Alonso. sí, con temor a no he escuchado, no he escuchado y eso que he Sí, seguido. sí, no, mi pregunta es fundamentalmente para ver las posiciones de los candidatos respecto a la política externa de Estados Unidos, que evidentemente tanto afecta a la América Latina, especialmente después de lo que ocurrió en Venezuela. Pero yendo específicamente a los últimos días, ¿alguno de los candidatos ha expresado su posición respecto al ataque de Estados Unidos a Irán? Lo que he visto, lo que he visto,
siguiendo medios tanto tradicionales como no tradicionales, no he chequeado. Me imagino, Roberto Sánchez, por ahí creo que sí dio una opinión al respecto de Mm. condena, pero tendría yo que revisar. Igual, en los candidatos de peruanos, la política internacional no es, No. digamos, el plato fuerte de los candidatos. Ellos apuestan más a la política interna, como el trabajo, la seguridad, para vender su campaña. Y eso se nota, digamos, en sus discursos, en sus mítines y también en la propaganda, que son pagadas por el Estado, ¿no? Ya que también decirle al público, a nuestros amigos que nos están siguiendo, de que se cortó el financiamiento privado, el gran financiamiento privado de las grandes empresas a raíz del escándalo del Lavallato, de Odebrecht. Entonces ahora es el Estado quien reparte dinero a los partidos políticos con representación en el Congreso y que están participando, y con ese dinero ellos pueden hacer algún tipo de spot, y sus spots más que nada van por el tema de la política interna, no internacional. Gracias, Alonso. Sí, por lo menos en los debates, ningún candidato habló de ningún tema, Néstor, mucho menos de la guerra en Irán, pero de ningún tema de política internacional. Piero, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando, Piero? ¿Querés participar? Y si no, Bruno, y después creo que Agustín estaba pidiendo la palabra. No está Piero, entonces Bruno, adelante. Hola, yo otra vez. Alonso, una pregunta más estructural. ¿Ha cambiado algo en la economía peruana el megapuerto de Chancay? Y si hay una presencia china en la política doméstica, como se veía, por ejemplo, en los tiempos de Ollanta Humala y Salto en Perú. Bueno, sí, la economía sí ha cambiado el, el- la política, sí, en tanto. Es más, la caída del presidente José Gerí, el último presidente que ha sido destituido, se dio también en el marco de estas reuniones que estuvo con un empresario chino en un restaurante. Un empresario chino que tenía negocios, tenía una hidroeléctrica, y entonces China sí ha estado muy presente. Ha estado tan presente también que Estados Unidos ha enviado como embajador en Perú a Dave Navarro, digamos, un aliado importante de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, y Dave Navarro está como embajador en nuestro país, y él mismo en sus tweets ha cuestionado a China. Entonces ahí Perú es visto como para la geopolítica, como un lugar importante a raíz del megapuerto de Chancay, y Estados Unidos sí le ha prestado atención a lo que está pasando en la relación entre Perú y China, pero se ha debilitado un poco a raíz de lo que pasó con el presidente José Gerí, quien se reunió, digamos, de manera clandestina con empresarios chinos, y eso prácticamente motivó su caída, su destitución en el Congreso. Alonso, bueno, Gracias. tenemos que ir cerrando. No sé si Agustín quiere hacer una pregunta muy cortita con una respuesta cortita, pero si no ya le dejaríamos paso al segmento cultural. Agustín. Alonso, ¿qué tal? Saludos, saludos a todos. Oye, ¿tiene la oportunidad los de abajo con algunos de los candidatos que mencionas, aunque son de derecha, pero que sean un poquito más nacionalista y que no se arrodillen tanto al corporativo extranjero, particularmente de Estados Unidos? O sea, ¿hay algo que se pueda hacer para que no siga la misma tendencia que ha habido en los últimos años? ¿O de plano pues, se va a hacer lo que dice Estados Unidos y ahí... eso es nada más como pregunta y segundo como comentario es la mayoría de las encuestas cuando la derecha llega arriba ellos también cucharean las encuestas, así es que mientras el pueblo de alguna forma esté consciente de lo que va a votar y quiera salir a votar, pues siempre va a haber la opción y la esperanza. No creer tanto en las encuestas porque todas vienen cuchareadas la mayoría de las veces, particularmente de los candidatos que van arriba de derecha, ¿no? Era ese comentario y tu respuesta de la pregunta. Bueno, gracias. La esperanza de los partidos, de los candidatos que no tienen, que en este momento no aparecen arriba en las encuestas,
es lo que pasó con Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo a 10 días o a 9 días, como estamos ahora, no figuraba en las encuestas y de pronto apareció en el segundo lugar, o primero, el segundo lugar en el 2021, ¿no? Y eso también fue visto también como una sorpresa, pero también fue un golpe en la credibilidad de las encuestadoras, porque no advirtieron, digamos, lo que pasaba con Pedro Castillo y la fuerza de su voto rural. El voto rural, las encuestas a veces no lo miden, pero es un voto muy importante en Perú, que representa el 10%. Ese voto se lo está disputando López Chao y Roberto Sánchez. Roberto Sánchez es el candidato que más apela al voto rural, incluso en sus discursos y en el debate presidencial. Es el único que se ha dirigido al público o al sector rural del país, digamos, no que es un público representativo, ¿no? 10%, el público de Pedro Castillo. Ujú. Entonces, Bueno, ah, adelante, adelante, completa. no, era básicamente eso. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que era más una opinión Ujú. del amigo. Sí. No puedo decir mucho más. Alonso, muchísimas gracias por este rato. Por supuesto, estás invitado a quedarte si querés. Ahora vamos a pasar al segmento cultural y no quiero despedirte sin decir que, bueno, ayer fue 2 de abril. Para nosotros en Argentina es un día muy importante porque recordamos la guerra de Malvinas, a los caídos, a los mártires, a los héroes de Malvinas y un recuerdo profundo es que el país que más al lado de Argentina estuvo siempre fue el Perú en esto. Así que un abrazo fraternal y vamos a seguir de cerca el proceso electoral. Gracias, Alonso, y le doy la palabra a Néstor. Gracias a ustedes. Gracias. Néstor, adelante. No nos Sí, escucha Néstor. muchas gracias Alonso, y gracias Mariano también por este segmento muy informativo, y esperemos, o sea, que nos aporte más información Alonso, especialmente para hispanicaley.com después de la elección, ¿ah? Gracias. Eh, Voy a hacer una pequeña pausa de 2 segundos para que después pasemos a grabar el segmento de